tal? Bienvenidos. Como siempre es un placer y es un gusto poder compartir con ustedes cada jornada, ¿no? Recordemos que estamos los días sábados aquí en Cablevisión y en sus diferentes repetidoras, así como lo estamos también en el cable de Candelaria, en Garupá, Oberá, Monte Carlo e Iguazú. Siempre es un gusto. Los días sábados de 20 a 21 y después cada cable utiliza la reiteración del programa donde mejor le quede en la programación. Por ejemplo, tenemos reiteraciones en Cablevisión los días lunes de 23 a 0 horas y en el cable, por ejemplo, la otra vez me enteraba de Candelaria, me llamaba gente de Candelaria que nos ve al mediodía, porque ahí nos reiteran de 13 a 14 horas. Bueno, así que un saludo a toda la gente que nos mira o los sábados o en alguna reiteración de los cables. Bueno, ha sido una semana bastante particular, muy política. Entre ellos, la verdad que tiembla Durán Barba porque uno de los mejores jefes de prensa de Cristina Fernández de Kirchner, por lo menos esta semana, ha sido el juez Bonadío, ¿no? Estaba en el sur, no tenía acción política y tampoco tenía poder político, porque Cristina Kirchner no tenía el poder de decir o de llamar, por ejemplo, a sus diputados para que le voten en contra a Mauricio Macri un proyecto de ley. Pero lo que demostró con su llegada otra vez a Buenos Aires, a partir de este pedido de indagatoria del juez Bonadío, por el caso del dólar futuro, demostró que tiene poder de convocatoria. Te guste, no te guste, la critiques o no, no ha cambiado mucho la forma. La forma sigue siendo combativa y el núcleo duro del kirchnerismo también así lo demostró, por lo menos con algunas acciones en esa manifestación. Quería darle este dato porque me parece interesante a analizarlo o tener una visión misionera de lo que sucede a nivel nacional. Fíjense ustedes que la protagonista de la semana ha sido Cristina Fernández de Kirchner, desplazando a Mauricio Macri. Esto sin dudas habla del liderazgo y de la oratoria natural que le nace a Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ver cómo se acomodan otros sectores de la oposición ante este liderazgo inminente de Cristina Kirchner y cómo se va a manejar Mauricio Macri o qué estrategia tendrá Mauricio Macri a partir de ahora. Bueno, quería dar estas apostillas nacionales porque me parecen interesantes y sin dudas han movido todo el escenario político a nivel nacional y también aquí a nivel provincial. A nivel provincial, ¿qué está pasando con los sectores de la oposición? Hay un PJ que quiere rearmarse, entre comillas, pero un PJ que obviamente responde a un sector de la renovación aquí en la provincia de Misiones. Y esta es la discusión. ¿Quiénes realmente son opositores aquí en la provincia de Misiones? En algún momento vamos a tratar en este programa sobre la oposición real y la oposición no tan real aquí en la provincia de Misiones. Porque muchos sectores se muestran como opositores reales, pero en realidad tienen acuerdos con otros sectores del propio oficialismo a nivel nacional, a nivel provincial. En algún momento vamos a hacer algunas placas y te vamos a mostrar quiénes son realmente y con quiénes tienen acuerdos. Porque una cosa es hablar por hablar y otra cosa es mostrarte y a partir de las acciones mostrar a ver quiénes son realmente funcionales a la renovación aquí en la provincia de Misiones. Bien, arrancamos el programa, pero por supuesto le damos la bienvenida a Carla Zwica como cada noche, como cada mediodía o en algún momento donde nos reiteren. ¿Cómo está, Carla? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Pero muy bien, muy bien. Arrancar, Sí, la verdad que sí. Lo interesante de la lectura nacional es también trasladarla a la provincia, ¿no? Sí, por supuesto. Eso, bueno, en el transcurso de los programas van a estar viendo cómo... Y yo lo decía, ¿no? Con la producción decíamos hacer un currículum vitae, empezar a conocer a nuestros funcionarios, a cada uno de los actores políticos en la provincia de Misiones. Sí. No sé si le gustará tanto a algunos. Claro, pero además en el relato muchos te dicen, no, yo respondo a cierto sector, pero con las acciones te demuestran otras cosas. E inclusive aquellos que se muestran de manera opositora muy firmes, muy críticos, personalizando inclusive en algunos casos, pero en realidad no lo son. Yo en algún momento voy a hablar de un pacto que hay, pero un pacto grosso. No, pero que le va a complicar no al opositor, sino al oficialista.
Claro, porque medianamente el que más problemas podría llegar a tener. además sabemos todos acá, el poder político real lo maneja un hombre, ¿no? O un sector si quieren, que es el rovirismo, con close en Buenos Aires, y son pocos los closistas leales. Hoy todos están en el sector rovirista. Bueno, pero este personaje del oficialismo, o este político, tuvo un acuerdo con una persona que por lo menos el rovirismo no siempre ha observado como el enemigo íntimo, ¿no? como el enemigo. Lo dice la frase, la política es el arte de lo posible. Bueno, este pacto se lo vamos a contar acá, seguramente en algunos programas vamos a preparar algunas placas y se lo vamos a desarrollar. Hay mucho hoy por hoy en el camino. Sí, yo creo que sí. ¿Arrancamos? Sí, por supuesto. Arrancamos, sí, damos inicio al programa y los títulos del día. Atentos jubilados, todo sobre los cambios en la cobertura de medicamentos para los afiliados del PAMI. Más de un centenar dejarán de ser 100% gratuitos. Pobreza, estadísticas y causísticas de datos que duelen. En un mano a mano, Beatriz Curtino nos explica sobre su nuevo proyecto de investigación para determinar niveles de pobreza en la provincia. Inflación y asimetría en el comercio posadeño. Consultamos a los ciudadanos cómo hacen para paliar la situación de inflación. Referentes del sector comercial y económico debaten sobre el impacto en la zona de frontera. Bien, así observábamos los temas que vamos a tratar aquí en el programa Hoy por Hoy, y uno de ellos lo anticipaba Carla, que tenía que ver justamente con los medicamentos, ¿no? Esta medida que ha sido muy cuestionada por sectores sociales, sobre todo el hecho de quitar más de 100 medicamentos de la lista de PAMI. Antes cubría al 100%, ahora no lo hace. Es uno de los temas centrales en el ámbito nacional y obviamente también las repercusiones aquí en la provincia de Misiones a dos voces. Exactamente. Nosotros lo que hicimos fue charlar tanto con los directivos del PAMI, en este caso con el titular Rolando Rubleski, que fue uno de los primeros que desembarcó en los cargos nacionales sorpresivamente, ¿no? En este caso en la titularidad del PAMI aquí a nivel local. Y también charlamos con el presidente del Colegio de Farmacéuticos, que es Patricio Esquiavo, ¿no? Quienes manifestaron su postura con respecto a esta situación. Son las personas que están en contacto obviamente con todo el sector de jubilados, así que bueno, primer informe del día de la mano de Hoy por Hoy. Esto entraría a regir a partir del 27 de abril. Es la disposición 439 en la que a nivel central se tomó esta medida, en la cual se disminuía el porcentaje de cobertura que tenían determinados medicamentos, que la gestión a nivel central hizo un relevamiento a través de unas agencias técnicas sobre la efectividad clínica que podían tener estos medicamentos y consideraban que eran obsoletos para las distintas patologías actuales, que hoy por hoy tenemos otro tipo de medicamentos de mayor efectividad y de menor costo. Para transparentar todo lo que es la gestión y para optimizar la misma, se ha tomado esta medida que de una cantidad de aproximadamente 1.500 medicamentos se reducían la cobertura que estos tenían, siguen estando, del 80 y el 50% de 150 medicamentos. Pero esto tampoco no significa, por eso yo quiero llevarle tranquilidad al afiliado, de que en algunos casos de algunos medicamentos, con el fundamento y la historia clínica necesaria, se iban a seguir teniendo la cobertura del 100%. Estos medicamentos, hasta un gasto, y sobre todo estos, de aproximadamente, o fue generando una deuda, y que estos son los de mayor gasto, que fue ocasionado alrededor de 1.000 millones de pesos. Entonces, tratando de mejorar todo lo que sea el servicio al afiliado y optimizar el servicio hacia ellos, este flujo de dinero que se está yendo a estos medicamentos obsoletos, la intención es de invertir en clínicas
y unas unidades de traslados y ambulancias para mejorar todo lo que es con respecto al afiliado del PAMI. Pero por ahora, tranquilidad para los afiliados, entonces, que estos medicamentos no son de primera necesidad ni los más comunes para las patologías del adulto mayor, ¿no? Sí, por supuesto. Y si, como bien dijiste, el afiliado va a tener la cobertura en todo sentido, la misma que siempre vino teniendo, salvo las excepciones de esto, y ya te vuelvo a decir, si está el fundamento necesario, la historia clínica, el PAMI le va a reconocer el 100% en caso de excepción. Quiero aclarar esto con respecto a las moléculas que se sacaron o a las estructuras químicas que se sacaron, porque son estructuras químicas que realmente son de utilización, no son de utilización cotidiana, o sea, no son antihipertensivos, no son para el colesterol, no son para la diabetes, por lo tanto se sacaron estructuras químicas que, como antibióticos, antitusivos, que son de uso, momentáneo, o sea, por ejemplo, un antibiótico uno va a tomar durante 7 o 10 días, a lo sumo 2 semanas, y un antitusivo lo mismo, a medida que pase la enfermedad, uno ya no lo va a utilizar más. ¿Qué pasaba con estos medicamentos? Tenían una cobertura del 100% en alrededor de 6 meses o en algunos casos 1 año. Entonces, esto es lo que se sacó realmente, y el afiliado se tiene que quedar tranquilo que esos medicamentos igual van a tener una cobertura del 50% y en algunos casos del 80%, y los medicamentos que realmente son para uso crónico, como conocemos, como la resolución 337 lo dice, van a seguir con la cobertura del 100% normalmente. Los farmacéuticos, bueno, tienen que explicar a los abuelos cuando van a esto el tema. ¿Están bien informados de cómo tienen que explicarles a los abuelos? Porque a veces cuesta. Esto es la peor parte que se dan los farmacéuticos. Claro, sí, por ahí lo que estamos atrás del mostrador nos toca explicarle a los abuelos, es cierto eso, pero la mayoría lo entiende, y los primeros días que estuvimos ya con esta atención, recordemos que primero que nada esto entra en vigencia dentro de... empezó el miércoles, 15 días, más o menos dentro de 10 días entra en vigencia, y hay muchos abuelos que por ahí ya tienen la cobertura durante un tiempo, como te decía, se le da 6 meses, por lo tanto recién ahí cuando vayan a renovar su medicamento, que por ahí esté, yo considero que en la mayoría de los casos van a tener, los abuelos que consumen 5, 6, 7 medicamentos, uno por ahí no le va a cubrir el 100%, el resto van a tener la cobertura normal. Y sí, los farmacéuticos tenemos que tener esa función un poco de psicólogo, de poder explicarle al abuelo y que entienda que hay medicamentos que a partir de ahora, digamos, van a tener que abonar una cierta cobertura, que no digo que esté bien, digamos, pero sí considero que era necesario hacer, mirándolo desde el punto de vista del PAMI, ¿no es cierto? Era necesario hacer un trabajo así, porque la verdad que esto ha nacido hace unos años y han empezado por ahí a desvirtuarse un poco la utilización de los medicamentos. Como los farmacéuticos apoyamos el uso racional del medicamento y necesitamos que los medicamentos estén en la farmacia y que el abuelo pueda utilizar lo que realmente necesita, es que me parece una medida que por ahí podría ser un poco justificada, digamos. Bueno, así observábamos o teníamos las posturas desde ambos lugares, ¿no? Desde lo que es el PAMI, la institución en sí, que recordemos que estas decisiones se toman a nivel nacional, ¿no? Y después aquí a nivel provincial solamente se adapta o se adopta esa medida, ¿no? Y una decisión que en lo global y con todas las medidas también tomadas en este momento está generando una presión bastante importante en el sector de jubilados. Sí, es lo que se le cuestiona justamente al gobierno de Macri. Se le dice, bueno, está bien, has tomado medidas para diferentes sectores, sobre todo los grandes grupos, ¿no? Grandes grupos económicos que han sido beneficiados, y supuestamente eso debería derramarse hacia las clases que más lo necesitan. ¿No? Eso es por lo menos la postura del macrismo. Lo que te dice el kirchnerismo, no. Evidentemente es un gobierno de extrema derecha que gobierna para ciertos sectores nada más y se olvida de las clases sociales. Por lo menos la media baja. Claro, se olvida de la media baja. Media baja.
La media también la sufre. Hasta ahí, la media es la que menos sufre. La inflación, los sobreprecios en los supermercados. O sea, la verdad que faltan medidas ahí. Por lo menos eso es lo que se le cuestiona al gobierno de Macri por el momento. Y lo que por ahí da más retórica a esta idea son este tipo de medidas, ¿no? Porque son medidas muy antipáticas, sobre todo para las clases sociales más necesitadas, las menos protegidas en realidad. Y hay que hablar de porcentajes, porque claro, bueno, hablamos de clases sociales, hablamos de sectores, pero hay números en todo esto, y bueno, para eso están las placas, bueno, los se datos. A ver. El PAMI cuenta con más de 5 millones de afiliados en Argentina, 105.000 son misioneros, 160 medicamentos dejarán de contar con la cobertura del 100%, continuarán con un descuento de entre el 50 y el 80%, entre ellos antidepresivos, antibióticos, antitusivos también. Y otro dato a tener en cuenta, que 1.500 medicamentos seguirán con la cobertura del 100%, entre ellos los medicamentos de hipertensos, diabéticos, colesterol alto y oncológicos. Así le presentábamos datos concretos a la gente, no solamente con el bla bla bla, sino con datos concretos. Y la gente obviamente puede opinar de todos estos temas a medida que vaya pasando el programa, y después también nos pueden agregar temas. ¿En dónde, Carla? A través de nuestras redes sociales, estamos por ahí en lo más inmediato, el Twitter, @hoyporhoy3 es donde estamos, en Facebook estamos en Hoy por Hoy, WhatsApp al 3764-295317. Opiniones y consultas, también subimos consultas. Sí, por supuesto. Puede ser el desencadenante de otro bloque, de otro programa o de otra editorial de Mario Samaniego. Tal cual. Bueno, y recuerden ustedes que el culpable de todo esto es uno de los primeros productos que tuvimos, que es www.agenciahoy.com, ¿no? Y lo que hemos hecho tanto con la producción y la gente de la redacción del diario es por lo menos darle a la gente qué es lo que hicimos en un minuto toda la semana de www.agenciahoy.com. Exactamente. Vamos a ello y después la pausa. El reclamo es pedir una explicación de por qué el juez Fernando Verón dejó libre a 3 de los asesinos de mi hermano. Porque él le dio la excarcelación, según él, por encubrimiento. Nosotros estamos al tanto de la investigación, de toda la investigación, yo estuve al tanto siempre. Estas personas no fueron encubridores, fueron partícipes necesarios del crimen. Llevaron a los asesinos hasta el lugar donde asesinaron a mi hermano, hasta el lugar donde se encontraron con ellos, después le fueron a buscar hasta atrás del acuerdo, le dieron alojamiento en su casa, hicieron un asado, estaban al tanto y participaron la noche que asesinaron a Sebastián y a Rodrigo. Ellos no fueron encubridores. Encubridores, si yo le digo a usted, ¿sabe qué? Ayer me comentaron que le mataron al fulano. No, ellos participaron. Llevaron a los asesinos hasta el lugar donde estaba mi hermano. Es una discusión que teníamos siempre. Nosotros, el intendente el 1 de marzo solicitó enfrente a todos los medios, enfrente a toda la ciudad, enfrente al Consejo Deliberante, que se ponga o que se aplique de cierta manera la tolerancia cero. Nosotros generamos esa discusión, que lo venimos generando en la oposición hace muchos años y no ahora, pero resulta que venimos en comisión, empezamos a consultar y hay 4 alcoholímetros en la ciudad de Posadas que contiene tránsito, de los cuales uno no funciona, es decir, quedan 3 alcoholímetros para más de 400.000 habitantes. Hacen más de 10 controles en la ciudad de Posadas, en el cual tienen 3 alcoholímetros que van rotando. Entonces, se incluyen alrededor de 40 o 60 inspectores nuevos, sin capacitación, sin información necesaria para hacer su trabajo, y lo peor de todo, que son monotributistas, por ende no tienen cobertura RT. Es decir, que hoy un inspector que te para puede estar sin relación con el municipio, pero te está haciendo una infracción que vos vas a tener que ir a pagar. Primero, la carencia que hay con respecto a la parte laboral, porque un inspector corre riesgo estando parado en la calle, puede ser atropellado, puede ser golpeado, un montón de cuestiones que ya sabemos. Y segundo, la carencia que hay en la parte de tránsito. Yo me pregunto en dónde están los millones de dólares que vinieron al municipio en todos estos años para capacitación, para inversión en el área de tránsito, el fondo que hay con respecto a esto, que nunca se aplicó y que siempre pedimos informe y nunca nos han contestado.
Sí afectó mucho la economía, siendo de que el cambio aún es favorable para nosotros ir a Brasil a tener algunos productos más allá del elevado precio que está el real, ¿no es cierto? Pero conviene mucho más, y más en estas épocas de crisis, ir a Brasil a contener algunos productos fundamentales para el día a día o de la canasta básica de cada familia. ¿Hay un registro de personas que cruzan diariamente, digo, en este sentido? Así es, más allá de lo que es el turismo, aproximadamente 150 personas pasan por el puerto Alba Pose todos los días.